Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. El misterio regresa aquí a Radio Nacional. El espacio en blanco se vuelve a abrir ante nosotros. Casi una hora tenemos por delante, hasta las 4, las 3 en Canarias, y de vez en cuando no os asustéis si escucháis saludos, los diferentes invitados que han ido pasando a lo largo de estos 30 años por el programa. Y saludar también queremos a todos los que seguís ahí conectados en la radio, en directo, en Radio 1 y Radio 5, en las redes sociales, en el Face y en Twitter, y los que escucháis el podcast, y a todos, no nos olvidamos de los que escucháis la radio online en cualquier parte de fuera de España, de nuestro planeta. Un placer seguir juntos, un abrazo para todos. Y para esta segunda hora nos vamos a un país de leyendas, el lugar donde se iniciaron muchas de ellas. Tenemos con nosotros al mejor guía y queremos serviros para daros datos únicos de enigmas que existen allí. El país de los faraones nos espera. Javier Sierra nos guía. Disfrutarlo. El Cairo es una explosión de sonidos, pero hay un momento, el del rezo, que se inunda todo. Así sonaba el Cairo cuando reza. Estamos en la meseta de Giza, al lado de la Esfinge, Javier. Hay una teoría que dice que se databa la Esfinge muchos más años de lo que los arqueólogos oficiales hasta ahora habían constatado. ¿Cuál es esa teoría? Pues mira, déjame primero hacer la foto del lugar exacto en el que estamos para que nuestros oyentes escuchen. Aparte de los turistas que están llegando. Aparte de los turistas, efectivamente. Estamos justo detrás de la Esfinge, viendo la cabeza del coloso y la cubeta de piedra en la que está sumergido, digamos, este gran monumento, que es la escultura en roca natural más grande de todo el mundo. Y si te fijas, aquí lo interesante son las paredes de la cubeta, del lugar en el que nos encontramos, que son las que abundan en esa teoría por la que tú me preguntas. Esas paredes están deformadas, están como abombadas, como si hubieran sido lamidas progresivamente por agua que cayera por ellas. Pero claro, esa explicación, que es la que dan los geólogos que han estudiado este lugar y que dicen que aquí hubo efectivamente grandes precipitaciones de agua que estuvieron erosionando todas estas piedras, nos obligan a retrotraernos a una época en la que sencillamente la Esfinge pues no existía para los egiptólogos. Estamos hablando de por lo menos el 7000 a.C., hace 9000 años, justo la época más o menos en la que Platón sitúa el hundimiento de la Atlántida y donde los climatólogos sitúan el último gran cambio climático o trastorno climático del planeta. Eso significaría que la Esfinge es mucho más antigua y casi seguramente las pirámides, porque parece que se construyeron al mismo tiempo, con lo cual se rompería un poco la idea de que fueron hechos por Keops, Kefren y Mysterinos. Pues fíjate, sí significa eso, o sí podría significar eso, porque la propia Esfinge también tiene rastros de la misma erosión que las paredes de la cubeta. También hay esa especie de ondulaciones en el cuello, sobre todo, de la Esfinge. Y luego fíjate también en una paradoja tremenda. Esta Esfinge, y lo dicen todos los libros de historia, ha estado durante siglos cubierta hasta el cuello. El cuerpo estaba a salvo de la erosión porque estaba bajo la arena. Lo normal hubiera sido que el viento del desierto, hubiera erosionado mucho más la cabeza que el cuerpo, y sin embargo el cuerpo es lo que está más erosionado. ¿Cómo es esto posible? Bueno, hay solamente una explicación, le guste o no a los investigadores de este tipo de cuestiones. La única explicación es que la cabeza fue reesculpida en tiempos más recientes y por lo tanto eso explicaría que esté mejor conservada. Y si te fijas bien, mirándola desde aquí, se ve que hay una desproporción muy grande entre el tamaño de la cabeza y el tamaño del cuerpo. Es sensiblemente más pequeña. Y el cuerpo
tiene esos rasgos de erosión porque es muchísimo más antiguo. Y esos rasgos de erosión nos los sitúan, como te decía antes, por lo menos en el 7000 a.C. Efectivamente, hubo una cultura capaz de hacer el coloso en piedra más grande de toda la historia de la civilización y que no sabemos de dónde venía. Javier, estamos en el Museo del Cairo delante de los sarcófagos, uno de los, me estoy dando cuenta en este viaje, elementos favoritos de la cultura egipcia para ti, que te gusta estar metido dentro de ellos. Cuéntanos un poco el misterio de este extraño sarcófago. Bueno, como verás, es un tanque de granito rojo impresionante que se hizo para el faraón Diodefre. Lo curioso de este asunto es que se dejó inacabado. Por alguna razón, los obreros decidieron interrumpir su trabajo cuando intentaron separar de la base del sarcófago lo que después sería la tapa, la pieza de la tapa, la losa. Se les partió y dejaron la muesca del resto del corte en la tapa del sarcófago tal y como quedó en ese momento. Pero estudiando esa muesca uno puede averiguar la técnica constructiva. Se utilizaba algún tipo de sierra o de elemento muy abrasivo de un poder seccionador similar al que tendría el diamante, porque cada vuelta de tuerca avanza varios milímetros en el interior de la roca. Hoy nos costaría tener una sierra de la dureza necesaria para imitar el corte de este sarcófago. Y sin embargo, la prueba de que se utilizaban está aquí, a la vista de todos, en un pasillo lateral de este transitadísimo Museo Egipcio del Cairo. Es uno de los misterios del trabajo de la piedra de los egipcios. Además es curioso porque se ve como si la sierra fuera de dos brazos y entra por abajo y por arriba y deja la marca claramente precisa de que ahí está el sistema que utilizaban, ¿eh? Es un misterio. No es solamente la única pieza de este tipo que hay aquí. Enfrente, prácticamente, tenemos la estatua del faraón Kefren, que está hecha en un material durísimo también, en un material que tiene una dureza casi similar a la del diamante y sin embargo se logró tallar perfectamente sin ningún problema. Son algunos misterios del Museo del Cairo que vamos a seguir investigando en este día de hoy especial que estamos aquí en el Cairo. Estamos delante de una estela también bastante misteriosa que da alguna información un tanto controvertida, ¿verdad? Pues sí, es una estela pequeña que está escondida detrás de una vitrina grande en la sala del faraón Kefren, dentro del Museo Egipcio del Cairo, y representa o quiere recordar la visita de unos nobles a la meseta de Giza en tiempos de Keops, donde el faraón Keops les hace una visita guiada, una explicación de lo que tiene en sus posesiones, y habla de las tres pirámides ya construidas en tiempo de Keops, cuando se supone que él solo hizo la primera y sus sucesores las siguientes, y de la Esfinge, que se supone que se construyó en época de Kefren. De hecho, la Esfinge, si te fijas, está en la parte inferior izquierda de la estela, se ve perfectamente, y supone una de las grandes contradicciones de la historia oficial. Como si estaban ya las podía enseñar, ¿verdad? Como si fueran mucho más antiguos de lo que Keops. Es muy incómoda esta estela, muy muy incómoda, Miguel, porque de hecho solamente eso justifica que este documento, que es importante, es un documento de visita antiguo importante, que habla de relaciones diplomáticas entre estados en el mundo antiguo, esté escondido aquí, en este rincón oscuro donde casi ningún turista se detiene a mirar. Estamos cerca, al lado de restos de un faraón mítico, Akenatón. ¿Qué opinión tienes, Javier, de este ser tan extraño? Pues es una excepción en la historia de Egipto, porque este hombre decidió en un momento determinado romper con el culto antiguo. Ya no se iba a venerar más al dios Amón, al invisible, al oculto, ni a todo su panteón de dioses, sino que él quiso sustituir todos esos cultos por un culto concentrado en una única divinidad, que era Atón, el disco solar. Aquello hizo que toda la geografía sagrada de Egipto se trastocara,
se abandona Tebas como lugar del culto principal, se marcha la corte y sus sacerdotes a un nuevo emplazamiento, a Aketatón, y todo a partir de una experiencia mística que pocas veces se recuerda del propio Akenatón. Akenatón en el desierto tuvo un encuentro con el sol, pero era un sol extraño, una especie de luz enorme que tomó tierra cerca del desierto y que a él le cambió para siempre su vida. Alguna gente dice que es un contacto con un ovni, con seres del más allá, porque está muy claro, además está descrito que eso toma tierra y ahí llega la transformación. Mira, no me gusta pecar de especulativo, pero tú lo sabes que siempre soy muy prudente con mis afirmaciones, pero en el caso de Akenatón hay un dato que es importante. Akenatón probablemente no era así como lo vemos en las representaciones, con el cráneo alargado, igual que se representa también a sus hijos. Akenatón probablemente era una persona como tú y como yo, con el cráneo normal, pero a partir de aquel encuentro quiso representarse siempre con ese tipo de cabeza, siempre, en todo el arte de su tiempo. Quizá porque trataba de imitar a quienes estaban dentro de aquella luz, y a partir de ahí piensa lo que quieras. Estamos ante la pieza 6347 en el Museo del Cairo. Es curioso porque ha estado durante mucho tiempo desaparecida y vuelve a estar aquí. Es muy extraña, ¿eh? Es muy extraña. Supuestamente representa un pequeño halcón con una cola vertical y un ala recta que el doctor Khalil Mesija, que era un profesor de antropología de la Universidad de Helwan aquí en el Cairo, enseguida asimiló con un avión, o sea, con las características de un avión. De hecho, se sometió a túneles aerodinámicos y poniéndole simplemente una piececita en la cola horizontal, se veía que podía planear perfectamente. Es desconcertante. La verdad es que es muy diferente al resto. Se ve que hay figuras de pajaritos alrededor, pero esa es muy, muy extraña, hecha de madera también parece. Sí, esta es una vitrina de la sala 22, una vitrina pequeña, tiene el tamaño pues más o menos de una alacena de platos, para que nos hagamos una idea, y aquí hay representaciones del halcón Horus de todos los colores, tamaños y materiales. Hay en escayola, los hay en madera. Ese en concreto destaca. Apenas tiene policromía, solamente un ojo se puede adivinar y un poquito el pico, que nos dice que es un pájaro, pero el resto ya son características de vuelo, características de planeación. Pues estamos en este momento en el patio central que preside la pirámide de Zoser, la pirámide escalonada, y este es un lugar muy especial porque hace unos 3000 años comenzaron aquí unos rituales que se convirtieron en tradicionales en toda la historia de Egipto, rituales a los que se sometía el faraón cada vez que cumplía 30 años de reinado y en donde él se investía otra vez de la energía protectora y revitalizadora de los dioses y tenía que demostrar ante su pueblo que era capaz de seguir gobernando. Tenía que hacer demostraciones con arco, tenía que dominar un toro, tenía que hacer saltos de longitud. Eran una especie de pequeñas olimpiadas, por entendernos, donde el faraón demostraba que seguía teniendo el beneplácito de los dioses para el ejercicio de su tarea sagrada, que era dominar este lugar. E importante es también considerar que este punto no se entendió nunca como un lugar de muerte. El faraón nunca llegaba aquí para ser enterrado. Llegaba aquí, y eso yo creo que es la lección importante que hay que llevarse a casa, llegaba aquí para vivir eternamente. Era un lugar de vida. ¿Y aquí es donde se inventó la famosa historia de las corridas de toros? Pues probablemente sí. Aquí es donde se inventó, aquí es donde se hacían esas, digamos, corridas de toros al estilo de la goyesca quizá en España, o incluso de las anteriores, de los ejercicios de tauromaquia del siglo XVII y XVIII, pero donde se recogieron esas escenas, donde se plasmaron y sabemos que existieron, no fue aquí, fue en otro templo misteriosísimo, antiquísimo, que es el templo de Abidos, al sur del país, donde podemos ver al faraón Seti, que pasó 2 ceremonias del Jepset, o sea, estuvo 60 años o más gobernando, dominando precisamente a un toro.
Así es como suena la radio dentro de una pirámide. Estamos dentro de la pirámide de Teti, en Saqqara, uno de los faraones que se dedicó a construir pirámides a imagen y semejanza de la Gran Pirámide. Está medio derruida, pero estamos en el interior de la pirámide, donde todavía se conservan algunas inscripciones y un sarcófago que dicen que contuvo la momia de Faraón. Seguimos en la zona de Azur, en pleno desierto, en lugares donde no llegan los turistas, al lado de la pirámide romboidal. Javier, explícanos un poco esta pirámide. Dicen que los arquitectos estaban construyéndola, se equivocaron y de repente tuvieron que corregir el ángulo. Es increíble, ¿eh? Era un proyecto constructivo titánico. Aquí te puedes hacer una idea de lo que significó hace 4.500 años levantar esto en medio del desierto. Lo que nos rodea es prácticamente el absoluto silencio. Solamente se nos oye respirar a nosotros, pisar este suelo ceniciento. Y cuando llegamos aquí vemos una pirámide que tiene una forma rara, una forma como de rombo, donde la primera parte tiene un ángulo muy pendiente, que fue lo que parece que hizo que se colapsaran algunas de las esquinas que hoy vemos rotas, pero aún así el faraón, por alguna razón, no interrumpió el proceso constructivo y decidió culminarla y construyó una pirámide ya de 52 grados de ángulo, imitando, digamos, o estableciendo ya el ángulo correcto de edificación de las pirámides. Esta todavía mantiene el recubrimiento exterior, ¿no? Sí, mantiene lo que es el revestimiento. Como verás, es un revestimiento pulido. Nosotros estamos acostumbrados a ver las pirámides hechas como de bloques de piedra rugosos, pero no eran así originalmente. Estaban recubiertas por unas losas que las forraban por completo y que hacían que el sol incidiera en ellas de una manera muy peculiar. Esto recién terminado, completamente pulido y de color blanco, tenía que brillar como si fuera un faro en medio del desierto. Pero se supone que estaban pintadas. Y ahí hay otro misterio muy curioso. Se supone que algunas de estas pirámides tenían una capa de pintura ocre que las convertía casi como en, algunas de ellas, en mojones rojos o de color sangre en medio de esta inmensidad de color amarillo. ¿O señales para gente que viniera del cielo, a lo mejor? Bueno, lo que se está estableciendo ya como una teoría muy consolidada, incluso en el mundo de la egiptología ortodoxa, es que estas pirámides lo que trataban era de imitar sobre la tierra sagrada de Egipto lo que ellos veían sobre sus cabezas en cada horizonte nocturno. Cada noche veían una serie de estrellas que destacaban sobre las demás y que consideraban eran la morada de los dioses. Así que decidieron imitarlas sobre el terreno para cumplir la máxima egipcia que está detrás de toda la religión y que se resume en un principio que después, durante la Edad Media, sería famoso en toda Europa, un principio que se llamó el principio hermético. Así como es arriba, es abajo. Así como es en el cielo, son las pirámides en la tierra. Debía ser impresionante en tiempo de los faraones esto, en mitad del desierto, con este aire, este viento solamente que nos rodea, encontrarse en mitad de la nada estas construcciones. Debe ser tremendo, ¿verdad? Qué impresión. Estamos en la orilla oeste del Nilo, eso no hay que perderlo de vista nunca, es decir, es la orilla de los muertos, el reino del más allá. El egipcio convencional hace 4.500 años habitaba solo en la orilla opuesta, en la orilla este, la orilla de la vida. Cuando alguien se atrevía a internarse en este paisaje del más allá, del otro mundo, se encontraba con esto, que era lo que le recordaba no solamente el poder de sus gobernantes, sino también la sacralidad que estaba detrás, digamos, del espíritu que construyó estos monumentos. Esto no se hacía, contrariamente a como lo haríamos hoy nosotros, para buscar la gloria de un rey. Se hacía porque había un propósito sagrado, espiritual detrás, que era convertir cada una de estas pirámides en medio del desierto en una rampa, en una escalera que comunicara la vida terrestre con la vida real, la vida con mayúsculas, que era la vida celeste. Serían escaleras hacia el cielo. Indudablemente eran escaleras hacia el cielo. Y si te das cuenta, cuando ya pasó
la época constructiva de las pirámides y Egipto se vino abajo y se dedicó a otros menesteres, a proteger un poco la tierra contra agresiones externas, a organizar sus ejércitos, etcétera, en las tumbas de esos periodos posteriores siempre se representa al faraón tratando de acercarse a una escalera que lo conecte con el reino del más allá. La idea de la escalera, además, terminaría saltando también a nuestra cultura judeocristiana. Recuerda solamente el sueño de Jacob, camino de Harrán, que describe la Biblia. Él se queda dormido sobre una piedra en medio del desierto y observa una escalera que cae del cielo y por la que ascienden y descienden ángeles. Bueno, pues esa idea ni siquiera es hebrea, es una idea egipcia. Veo que hay una entrada también, como en las otras pirámides. ¿Se sabe lo que hay por dentro o todavía está inexplorada esta pirámide? No, la pirámide está perfectamente explorada y cartografiada en su interior. Esto ya se hizo en el siglo XIX, pero es cierto que haría falta una gran tarea de restauración y de adecuación para que la pudieran visitar los turistas. Tú piensas que en todas las pirámides practicables se ponen unas planchas de madera en el suelo con travesaños para que uno no se resbale por esas galerías, esos conductos que son casi como tuberías, ¿no? Bueno, pues aquí esa estructura no está puesta, no está instalada y por lo tanto tampoco está abierta para las visitas convencionales. Estamos en pleno desierto, mucha gente dice que ha estado por aquí, ha fotografiado extrañas luces. ¿Será por la zona? ¿Será porque vienen a ver a estas señales que parece que son las pirámides en la Tierra? ¿Qué puede ser? Esos fenómenos lumínicos extraños. Bueno, yo he caminado por este desierto de noche, a altas horas de la madrugada, y he visto ponerse el sol y amanecer en este desierto. Y es verdad que aquí se ven cosas, se ven extraños resplandores, la atmósfera cálida a ras de suelo a veces juega malas pasadas y te puede crear espejismos, pero es verdad que a veces, ocasionalmente, vienen luces que no sabes de cuál es su origen. Bueno, yo prefiero interpretarlas como guiños de los dioses, que los dioses nunca se han ido de esta que es su tierra. Al fin y al cabo, piensa que cuando ellos observan Egipto desde el espacio, están viendo casi una continuación de la Vía Láctea. El Nilo, para ellos, era la representación terrestre de la Vía Láctea que se ve casi aquí con magnificencia. Sigamos visitando esta tierra de los dioses. Estamos por fin en el interior de la Gran Pirámide, al lado del pasillo que asciende hacia la Cámara de la Reina. Esta es la Cámara de Caos. Es una cámara poco conocida, no es visitable por los turistas. ¿Qué hay ahí dentro? Pues la Cámara del Caos se encuentra a varios metros por debajo de la meseta de Giza, está justo excavada en la roca natural y es un lugar que da la impresión de estar inacabada, pero sin embargo probablemente fue concebida así deliberadamente. Se trata de representar al ser humano en su fase más simple, más baja de su evolución, y a partir de aquí ir ascendiendo hacia las cámaras superiores del monumento, que representan un poco la escalada espiritual. Así suena la Radio Nacional de España dentro de la Gran Pirámide, uno de los monumentos más sagrados de la historia de la humanidad, la séptima maravilla del mundo. Y aquí estamos preparados para transmitir un programa histórico exclusivamente a través de Radio Nacional de España en el espacio en blanco. Javier, estamos por fin en el interior de la Gran Pirámide, en la Cámara del Rey. Tremendo cómo suena esto, ¿verdad? Qué reverberación y qué experiencia estar aquí. Es un sonido realmente único y lo dan las proporciones exactas de este monumento. Son unos 10 metros de largo por 5 de alto y 5 de ancho. Forma un triángulo perfecto que hace que la acústica sea única. Y sobre nosotros gravitan 9 grandes piedras, 9, que representan a los 9 dioses de la Eneada fundadora de Egipto, cada una de ellas de 70 toneladas, granito rojo, importado desde Asuán a casi 1000 kilómetros de este lugar, en un esfuerzo de ingeniería que no tiene precedentes en el mundo antiguo. Para mucha gente este es el lugar construido por el hombre, o vete a saber por quién, más poderoso que hay en el planeta, más lleno de energía, más lleno de cosas extrañas.
Es curioso estar aquí, ¿verdad, Javier? Bueno, no hay más que entrar aquí para percibirlo. Yo hacía ya unos años que no ponía el pie en este lugar. Mira cómo se me pone la carne de gallina. Sí, no me extraña. Y ha sido entrar y volver a reconectar con las sensaciones y con las vivencias del mundo antiguo. Y piensa una cosa, este sarcófago sobre el que estamos ahora mismo hablando siempre ha estado vacío. Es un sarcófago probablemente ceremonial, un lugar donde el iniciado tenía que tumbarse y aguardar a que la energía de la vida le inundase y volviese él a resucitar convertido en un hombre nuevo. Todo esto son símbolos del mundo antiguo, pero símbolos muy importantes. Cuando salgas de la pirámide, Miguel, recuerda que vas a atravesar túneles angostos y vas a salir a la luz del sol, como si volvieras a nacer. Vienes de las tinieblas de este lugar. Vamos a volver a nacer, esa es la experiencia de este programa especial de Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, dentro de la Gran Pirámide de Keops. Este es otro momento sonoro dentro de la Gran Pirámide. Estamos en la Cámara del Rey y como a Javier Sierra le gustan mucho los sarcófagos, estamos dentro del sarcófago de la Cámara del Rey. Qué sensación también volver a estar aquí, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Estamos, yo creo que en el tanque donde se han tumbado tantísimos personajes históricos y uno casi puede sentirlos. Aquí estuvo Napoleón Bonaparte, aquí estuvo Julio César, aquí estuvo Alejandro Magno. Todos ellos tratando de comprender los misterios de la vida y de la muerte en este lugar, por no hablar, evidentemente, de los faraones del mundo antiguo que probablemente utilizaron este sitio para sus iniciaciones. Aquí estuvo también Javier Sierra, que al final no quiere contarnos lo que le pasó. Aquí estuvo Javier Sierra también, pero ¿escuchas la reverberación del sonido en este lugar? Es tremendo. Realmente, como tú decías, yo creo que esto tiene un significado simbólico que va más allá de la construcción de 4 paredes. Debe tener un significado muy mágico que todavía no hemos llegado a acertar, a distinguir, ¿verdad? Desde luego que sí, y fíjate, subiendo hoy a este lugar, ascendiendo a este punto de la Gran Pirámide, he visto que aquí hay una auténtica metáfora de lo que es la vida moderna. Las autoridades egipcias han cerrado la cámara de iniciación subterránea, el lugar que se conoce como la sala inacabada. Nos han quitado, nos han robado la iniciación desde nuestros orígenes. También nos han quitado el corazón. No se puede entrar a la cámara de la reina y nos envían por vía express hacia el lugar culmen de esta pirámide, que es esta sala donde nos encontramos y este sarcófago en el que estamos ahora descansando. Pero parece para este mundo moderno que lo importante es la meta, y no lo es, Miguel. Lo importante de verdad, y tú lo sabes muy bien, es el camino. Empezamos y esta es La Gente Despierta. La gente despierta está atenta al canto del grillo que le lleva a las mañanas. Buenos días, ¿cómo y están? da vueltas y vueltas Vuelta y vuelta. hasta que le toca La informarse. información internacional pasa también por Washington. Cada vez que me veo en esta, pienso lo mismo. ¿Esto te suena? Pues ándate con ojo para no perderte nada de tus 24 horas. 24 horas damos noticias. Tu día, como siempre, mejor con Radio Nacional de España. El archivo de Espacio en Blanco. 30 años compartiendo misterios. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Lo importante es el camino, decía nuestro compañero, que esperamos seguir haciendo en vuestra compañía. Ya veréis la próxima temporada, estar atentos, se esperan muchas sorpresas. Y esa emisión desde Egipto es algo que ya ha pasado a la historia, un nuevo hito en la historia del Espacio en Blanco. Hemos hecho un montón de cosas y entre ellas el primer programa de todo el mundo que hizo un programa desde dentro de la Gran Pirámide. Y seguimos en Egipto. Una arqueóloga española está trabajando allí, desenterrando la historia de un faraón único, Tutmosis III. Habló unos minutos con nosotros, pero ahora queremos ofreceros toda la entrevista íntegra. Escuchar lo que cuenta, desenterramos la historia para vosotros. En los próximos minutos queremos presentaros a una arqueóloga española que ha entrado en la historia por sus trabajos. Combina la arqueología en los desiertos de Egipto con el descubrimiento de hallazgos submarinos. Ha estado, entre otros lugares, en la pirámide romboidal en Dasur, en el puerto de Alejandría, y en el de Tiro, en Líbano. Su apasionante trabajo
nos desentierra la historia para que podamos comprenderla mejor. Actualmente dirige las excavaciones del templo funerario de Tutmosis III en Luxor. Es un tema apasionante que deseamos descubriros en los próximos minutos, junto a su protagonista, Miriam Secco. Escuchad. Y en este programa en el que estamos hablando de misterios de Egipto no podía faltar quizá la única española, que tendríais que verla como es, que está dirigiendo unas excavaciones en este fabuloso país. Miriam Secco, ¿cómo estás, Miriam? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Si vieras la cantidad de vueltas que hemos dado para encontrarte y estar contigo, es un placer que estés con nosotros. Para mí lo mismo. Eres una de las arqueólogas más importantes en este país, ¿lo sabes? ¿Eres consciente de ello? ¿Te ríes? ¿Sí o no? O por lo menos más mediática. Hacemos lo que podemos. Te convertiste en arqueóloga por vocación, ¿no? Sí, yo siempre me había atraído el Próximo Oriente. Tampoco de pequeña no tenía la idea de Egipto, tenía la idea del Próximo Oriente, de viajar. A mí siempre me ha encantado moverme y soñaba con aprender idiomas, soñaba con salir y bueno, luego cuando entré en la facultad, pues fue cuando ya empiezas a ver que, bueno, pues empiezas a dar las primeras asignaturas de egiptología, las primeras de Próximo Oriente, y ahí ya empecé con la egiptología. ¿Y qué tal se vive una ciudad como el Cairo? El Cairo a mí me encanta. Sí. O sea, yo llevo pues desde el año 98, bueno, 98 y 99 vivía en Alejandría, pero a partir del 2000 me fui a vivir ya al Cairo y bueno, yo disfruto cada vez que estoy allí. Bueno, tampoco vivo todo el año porque paso muchos meses en Luxor trabajando en las excavaciones, pero yo, por ejemplo, cuando vuelvo al Cairo, pues me siento que vuelvo a casa y aguantas el tráfico, el ruido, este follón que hay, ya la ni contaminación. Lo oigo. Ya ni lo oigo, la contaminación no la veo, no lo sé. Tiene sus atractivos, ¿no? Luego el Cairo pues tiene tantísimas actividades. Hombre, imagino que si viviera 12 meses al año en el Cairo, pues sí que pesaría y te sentirías agobiado, ¿no? Pero los meses que yo estoy en el Cairo, yo disfruto muchísimo del Cairo y de todas las actividades que te ofrece la ciudad y la cantidad de gente que conoces. Ajá. Y bueno, yo estoy encantadísima. ¿Vienes mucho a las pirámides? Claro, muchísimo. ¿Has entrado muchas veces en la...? Montones de veces. ¿Tienes que pagar entrada o te dejan entrar gratis? Puedo entrar gratis. ¿Sí? ¿Tienes algún carnet de esos? Claro. ¿Nos lo dejas? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Ya hablaremos ahora. La Gran Pirámide. Antes de irnos a Luxor a hablar de Tutmosis. Tremenda construcción, ¿no? ¿Y la construyó, dices, quién? ¿Cuál? La Gran Pirámide. Bueno, Keops. La Gran Pirámide es Keops. ¿Qué pruebas hay de ello? Tenemos las pirámides, la Keops, Kefren y Miquerinos, y bueno, a mí Giza me parece un lugar mágico. Yo me quedo embobada mirando el complejo. ¿Puedes ir cuando no hay gente? Es decir, a partir de las 5... Bueno, yo sí que pude ir porque una vez estuvimos rodando la película en formato IMAX de los misterios del Nilo, sí. El director Jordi Lompard, y eso fue impresionante porque hicimos unas tomas en la pirámide, en la Gran Pirámide y en la barca funeraria, y entonces claro, para rodar estas escenas sí que fuimos a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba cerrado, nos lo abrieron a nosotros y bueno, claro, debe ser impresionante estar ahí solo, ¿no? Estar allí a las 6 de la mañana, ver amanecer en ese sitio es mágico. Te lo preguntaba antes, te lo voy a preguntar. ¿No lo hicieron los extraterrestres a grandes pirámides? Déjame que te explique. Mucha gente dice que parece ser que de repente aparecen esos 3 grandes moles y los egipcios empiezan a copiar a imagen y semejanza de aquello tan grande, pirámides. Nunca se ha encontrado un cadáver o una momia en una pirámide. ¿Para qué servían entonces? ¿Para qué esos bicharracos que hay ahí? No, hombre, era la tumba del faraón y todo... No la vamos a sacar otra cosa, o sea que... No, es imposible. Sí, era la tumba de un faraón, me dice, sí.
Esta es Miriam Seco, nuestra invitada, la arqueóloga, una de las arqueólogas más reputadas e importantes de España, que está excavando el templo de unos faraones también más importantes. Quiero que me cuentes un poco eso. Tú, de repente, en Luxor, te haces directora de excavaciones. Me gusta, bueno, ya me has invitado, o sea que voy a ir a verte. Debe ser tremendo cómo los tienes a todos los árabes ahí que trabajan contigo. ¿Qué empiezas a excavar? ¿Qué encuentras? ¿Cómo sabes que ahí está el templo de Tutmosis? Bueno, antes de nada, ¿quién era Tutmosis? Tutmosis pues fue un faraón de la dinastía 18, conocido como el Napoleón egipcio. Era un gran militar, un gran guerrero, y Egipto pues durante su reinado alcanzó una gran expansión territorial, tanto por el norte como por el sur, y es conocido por el gran número de batallas que ganó. Y bueno, pues se hizo su templo funerario aquí en Tebas, en la orilla oeste de Luxor, en el valle, al límite de la tierra cultivable. Y es un templo curioso porque... Espera, ¿había detalles históricos de que estaba allí el templo? ¿Cómo supiste que estaba allí? Sí, el templo se sabía que estaba ahí porque ese templo había sido excavado anteriormente en 1886 por Daresi. Hizo una campaña de un mes y bueno, hizo una cartografía. Después ya Daresi no volvió a trabajar más ahí, entonces habrá que esperar a 1906 en que Weigel, otro arqueólogo, también hace una campaña de un mes, excavó sobre todo la parte de los almacenes del templo y también hizo otro plano de las excavaciones. Y después, pues lo mismo, se vuelve a abandonar, no trabaja nadie, hasta los años 30, 1934, en el que Rique, un arquitecto suizo, vuelve a trabajar en ese templo y hace un estudio arquitectónico de la planta del templo. Sí que hizo 4 campañas arqueológicas y desde 1938 el templo queda totalmente abandonado y nadie vuelve a trabajar ahí. O sea, todo el mundo sabe que eso es el templo de Tutmosis III, pero estaba... Ya. Y según los datos, Tutmosis era un tipo bastante pequeñito, medía unos 50. Sí, bueno, tenemos la momia en el Museo del Cairo. Y bueno, esta es de las famosas momias que se encontraron en la Cachet de Luxor. Y cuando la familia Abderrasul, uno de los miembros de la familia, dijo al servicio de antigüedades, que estaba recién creado en aquella época, dónde estaba la Cachet, y estas momias fueron todas al Museo del Cairo y se han ido todas restaurando y ahora están expuestas pues en 2 salas. Explica a nuestros oyentes qué es eso de la Cachet. La Cachet era una sala donde habían metido todas las momias pues de la 18, 19 y 20 dinastía, de los faraones más importantes, pues la habían metido en esta habitación para protegerlas, ¿no? Y esta habitación pues conocía su lugar esta familia, la familia Abderrasul de Luxor, del Kurna, que fueron los que durante años fueron sacando y vendiendo cosas, hasta que un miembro de la familia dijo el lugar de esta habitación al servicio de antigüedades. O sea que esa gente se dedicaba a... Claro, el Kurna, todo este pueblo que estaba situado sobre las tumbas, que ahora se han desalojado, este pueblo se creó encima de las tumbas, entonces durante años la gente iba sacando piezas de las tumbas y iban saliendo de Egipto, ¿no? Ahora el Servicio de Antigüedades egipcia ha desalojado a todo este pueblo, el Kurna, y han creado lo que le llaman el nuevo Kurna, a 3 kilómetros al norte. Y todo este pueblo ahora en el mes de febrero se terminó de desalojar en su totalidad el pueblo y están todos pues al norte. Entonces antes para ¿eran ir saqueadores? Claro, era un pueblo habían vivido, hombre, últimamente ya no, pero anteriormente habían vivido de eso, de vender las antigüedades. Entonces, para visitar a lo mejor una de estas tumbas, son tumbas de funcionarios, para visitar alguna tumba tenías que entrar por una casa. Tú entrabas por el salón de la casa y abajo tenían la entrada a la tumba. Claro, el Servicio de Antigüedades lleva varios años tirando estas casas y desalojando para vaciar todo el pueblo.
Tutmosis, como un faraón tan chiquitito. Antes de nada, ¿se encontró su tumba intacta o ya habían sacado todos los tesoros? No, se encontró solamente la momia. Claro, estaba ya saqueada también. Ya, faraón de 1,5 metros de estatura, pero debía ser tremendo, ¿no? Porque se le conoce como el Napoleón egipcio. Sí, era un gran guerrero, hizo 17 campañas militares, las ganó todas. Y bueno, pues por el norte, la zona de lo que es la actual Siria, pues las fronteras llegaron a un auge de expansión. Y de repente tú llegas, empiezas a excavar. ¿Llevas 3 años excavando? Llevo 2 campañas. 2 campañas. Ahora la tercera la haremos en otoño. En otoño. ¿Y qué te encuentras allí? Pues fue una gran sorpresa porque claro, cuando tú te dan el templo, pues bueno, la emoción del primer día, cuando empiezas a ver, tienes que empezar a limpiar todo, a ver qué es lo que tienes, porque antes de empezar a hacer cuadrícula o de empezar a hacer excavaciones, pues tienes que limpiar, ver qué hay, ¿no? Entonces, curiosamente, al fondo del templo había una especie de muro, pero un muro moderno, medio derruido, que bueno, la intención primera fue quitarlo para limpiar todo. Y cuando llegamos ahí, empezamos a limpiar, en el interior pues estaba como un basurero, empezamos a limpiar, y ¿cuál es la sorpresa? El primer día de excavación, ¿sí?, que nos encontramos con un almacén. Resulta que eso era un almacén, el almacén que había construido Weigall en 1906, con todo lo que sacó de su excavación, lo metió en ese almacén. Luego, viendo los libros de excavaciones, lo hemos visto. ¿No se lo llevó? No, claro. ¿Lo transportó a otro sitio? Hay cosas que sí. Hay cosas que se fueron al Museo del Cairo, otras cosas fueron a otros almacenes, pero él habla que había construido un almacén in situ, en el yacimiento. Entonces, mucho del material que encontró lo acumuló en ese almacén, que luego Rique volvió a reutilizar también y metió las piezas que él había encontrado. Por motivo que sea, ese almacén quedó totalmente olvidado, cubierto de tierra otra vez, y bueno, pues así nos vimos nosotros el segundo día de excavación, excavando un antiguo almacén, con lo cual te empiezan a salir fragmentos, pues teníamos 2.000 piezas, la mayoría de ellas son bloques de las paredes del templo, de las paredes de las capillas, con relieves, con inscripciones, con colores que se conservan perfectamente, y bueno, una maravilla, ¿no? Entonces, pues claro, al principio cuando montas el equipo, pues yo llevaba a 2 restauradoras, llevaba a una para hacer la base de datos, que piensas que bueno, a lo mejor no tiene mucho trabajo, pero tienes que desbordados de trabajo, porque imagínate de momento tener 2.000 piezas que hay que inventariar, hay que estudiar, hay que hacer la epigrafía. O sea. ¿Seguís excavando? ¿Qué otra cosa? Creo que se encontró una estatua bastante importante. Sí, bueno, el año pasado, esto fue la primera campaña, que estuvimos excavando también la rampa principal de acceso. Esto es un templo en 3 niveles, 3 terrazas, como el de Hatshepsut. Tutmosis tenía que ver con claro, él. Y entonces muy curioso porque es un templo que todavía tiene característica de los templos ligados a la tumba, cavados en la roca. Este también es un templo cavado en la roca, en varias terrazas. Tiene una capilla dedicada a Hathor en el sur, pero ya es uno de los templos colocados en el valle, al límite de la tierra cultivable. O sea, tiene características antiguas y futuras, ¿no? Me contabas lo de la estatua. Y la estatua, el año pasado, pues sí, encontramos una estatua con cabeza de halcón, muy bonita, completa. Y bueno, y luego otra de las cosas muy importantes del año pasado fue la zona de entrada al templo, el pilono. Bueno, esto estaba muy sucio y con muchísimos escombros que tuvimos que limpiar, pero cuando ya conseguimos limpiar y empezamos la excavación, pues las esquinas del pilono, la entrada, el suelo de entrada al templo, todo se conserva perfectamente. Qué bien. ¿La gente sigue viviendo como el antiguo Egipto en la actualidad? En muchos sitios sí.
Sí. Sobre todo en el campo. Ya, por eso me refería en el campo. ¿Crees que hay mucho todavía por descubrir en ese templo funerario de Tutmosis III? Muchísimo. Luego tenemos otra cosa, que es que la carretera pasa por encima del patio. El patio nos puede dar muchísimas sorpresas y nunca ha sido excavado. Y luego ¿Van a quitar la carretera? Sí. ¿Van a quitar la carretera para qué? Ahora mismo tenemos unas casas que están encima del pilono, que se van a desalojar, y tenemos la carretera. El Servicio de Antigüedades ha empezado los trámites para desviar la carretera y para quitar las casas que están encima del pilono. Ya. Lo que pasa es que, bueno, necesitará su tiempo, pero yo creo que sí se podrá hacer. ¿Eres consciente de que estás desenterrando la vida, la historia de un personaje como Tutmosis III cada vez que vas excavando? Claro. ¿Sois consciente de ello? Sí. Debe ser apasionante y tremendo, ¿no? Lo que más te ha llamado la atención, estamos a punto de terminar, lo que más te ha llamado la atención de ese yacimiento que has descubierto hasta ahora. De ese yacimiento, por ahora lo que me ha llamado también muchísimo la atención es el estado de conservación de los colores, que hay piezas que parecen que están pintadas de hace unos días. Cómo se puede conservar el color con tantísima perfección. Y luego, pues, algunas inscripciones que son bellísimas. Y sueño con encontrar una estatua de Tutmosis III. ¿No se ha encontrado ninguna todavía? Sí, hay estatua, está sí. la del ¿no? Museo de Luxor, pero bueno, encontrar una estatua así en su templo. Ya sabes, ten cuidado que los sueños a veces se hacen realidad. Sí. Terminamos, queda mucho por descubrir todavía, insisto, de la historia, ¿no? Conocer todos los detalles. Mira, de Tutmosis, yo también sueño con poder excavar el patio. Tutmosis fue un gran guerrero. Sin embargo, tenemos muy pocas representaciones de guerra de su reinado. Si conseguimos excavar el patio y encontramos esas escenas, normalmente el patio es donde es lo público, donde las escenas pues que tienen que ver con la vida del difunto, ¿no? La vida pública. Ahí es donde están las escenas de guerra. Pues será algo único porque no hay muy poco, siendo uno de los considerado el Napoleón egipcio. Ya. ¿Qué se hará luego con el templo? ¿Se va a enseñar a la gente? ¿Se va a poder ver? ¿Se va a poder visitar cuando lo terminéis de excavar? Yo lo que quiero hacer es un museo al aire libre, poder exponer todo in situ en el templo, los bloques que tenemos de las paredes, pues recomponer alguna de las escenas y mostrarlo de la manera más lógica para que el visitante pueda entender cómo era ese templo, ¿no? Entonces, pues hacer un templo visitable y un museo al aire libre. Miriam Seco estuvo con nosotros aquí en este programa especial en Egipto. Cuenta con nosotros, vamos a ir a verte a Luxor, vamos a estar ahí en el templo. Nos das una envidia tremenda porque lo de la arqueología es súper apasionante. Enhorabuena por el trabajo, sobre todo porque una española como tú esté aquí dando lecciones de arqueología y de egiptología a mucha gente. Gracias y quedáis invitados. ...30 aniversario de Espacio en Blanco. Soy Miguel del Rey. Espacio en Blanco, protagonizado por Miguel Blanco y su equipo y emitido en las madrugadas de los sábados, ha sido durante 30 años y es hoy un referente en la radio española. Cuando comenzó su andadura era inimaginable la existencia del universo de Internet. Ahora se dispone de chat para intercambiar opiniones mientras escucha el programa y se participa en la entrevista porque los internautas pueden formular sus preguntas a los invitados. Eso permite que se pueda llegar mucho más rápido a cualquier parte del planeta y que la unión con los oyentes sea ahora más fuerte que nunca. Y básicamente ese ha sido siempre el estilo que ha seguido Miguel, el de la férrea conjunción con sus oyentes. Ha sabido crear un concepto y ha ayudado a configurar desde la serenidad, pero con honradez y compasión, un espacio para explicarle a la gente cosas que son importantes aunque no lo parezcan.
Cuantas más mejor. Cuantos más puntos de vista en su programa, mejor para todos. Personalmente, Espacio en Blanco siempre me ha parecido un foro abierto, una página en blanco para escribir datos y que los oyentes saquen sus propias conclusiones. Hoy, pasados los años, me sigue pareciendo que el programa mantiene la esencia de la divulgación y está más vivo que nunca. Estoy seguro de que tiene mucho más que contar y que compartir. Solo me queda darle mi enhorabuena y transmitir mi gratitud a todos los que lo forman. Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y por hoy termina nuestro tiempo. La semana que viene, recordar, tenéis una cita con nosotros, El Mundo del Misterio regresa. Vamos a estar todo este verano con vosotros tratando de hacer madrugadas mágicas, si estáis trabajando o si estáis disfrutando de las vacaciones. La semana que viene os queremos contar una parte de la historia ignorada o mal contada. Hablaremos de los betones y después seguramente secretos del nazismo esotérico, un tema que no debéis de perderos. La cita aquí en 7 días en Radio Nacional. Los esperamos, feliz semana, nos vemos prontito y ahora con la recomendación de que sigáis en esta sintonía un poco de nuestra mejor música. Feliz semana.